y buscamos entonces en nuestras Biblias esta parte que ya hemos leído, es decir, Juan capítulo 21, los versículos 15 a 19. Y hermanos, ustedes saben que la semana pasada, los que estaban presentes el domingo pasado, tengo que decir, hemos estudiado los versículos 1 a 14 de esta parte. Y entonces, el domingo pasado estudiamos la parte 1 a 14 y hoy estudiamos los versículos 15 a 17. Que sigue entonces a la historia de la semana pasada. El tema de la predicación esta noche, hermanos, es testimonio del amor verdadero por Cristo. Testimonio del amor verdadero por Cristo. Pero para entender la historia de lo que vamos a estudiar esta noche, estos dos versículos, tenemos que entender bien lo que pasó. Y entonces el domingo pasado lo que hemos estudiado, voy a resumirlo. La semana pasada hemos visto cómo Jesús se mostró en un milagro. Tenemos que saber que estas historias sucedieron entre el tiempo en que Jesús resucitó de los muertos, pero todavía está en la tierra. Entonces, un poco tiempo antes su ascensión, antes del momento que Jesucristo regresó al cielo, que eran en total 40 días. Después su resurrección, Jesús estaba 40 días en la tierra con su cuerpo humano. Y entonces en estos 40 días pasaron algunos eventos, y uno de esos eventos entonces fue el milagro que hemos estudiado el domingo pasado, el milagro en que Jesús estaba mostrando su poder. Hemos estudiado cómo un grupo de 7 discípulos de Jesús entró en una barca para pescar. Ellos estaban aburridos, podemos decir, porque estaban juntos en una casa, pero no tenían nada para hacer. Y entonces uno de ellos dice, Pedro, vamos a pescar. Porque ellos, antes de ser discípulos de Jesucristo, eran pescadores. Y entonces podemos decir que regresan a su trabajo anterior. Y entonces ellos entran en la barca de pesca y van a pescar toda la noche, pescadores profesionales, pero lo que es muy especial es que ellos no pescan nada, ni cogen una pez. Y entonces al amanecer, porque estaban pescando en la noche, al amanecer van a regresar con la barca a la ribera del mar. Y en la ribera, en la playa, hay un hombre que ellos no reconocen inmediatamente. Y ese hombre va a decir a los discípulos, ustedes tienen que pescar de nuevo, pero tienen que tirar la red de pesca al otro lado de la barca. Una orden rara. Pero lo que es rara también es que los discípulos obedecen a ese hombre extraño. Ellos van a regresar al mar y entonces tiran la red al otro lado de la barca y en poco tiempo la red está llena de peces. Una cantidad tan grande que ellos no pueden sacarla. Y al momento que sucede esto, hay uno de estos discípulos, Juan, que entienden quién es el hombre que está en la ribera. Él dice, es Jesucristo. Y entonces, inmediatamente, Pedro va a donde Jesús, dejando la barca, dejando la red, dejando los peces, y va al Señor. Y los otros discípulos, un poco más tarde, también llegan al Señor. Y hemos visto el domingo pasado que ellos estaban en la playa juntos comiendo peces, pescado y pan. Y entonces en esta situación estamos, ¿sí?
Los discípulos justo han experimentado este milagro y ahora ellos están juntos en la playa, ¿sí? Un grupo de 6 discípulos y Jesús, ¿sí? En esta situación estamos. Y ahora entonces llegamos a los versículos que hemos leído, en que Jesús va a hablar con uno de los discípulos en el grupo. Él va a hablar con Pedro. Con Pedro. Porque el versículo 15 lo dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Entonces Jesús va a hablar a Simón Pedro. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, primero tenemos que entender lo que pasó con Pedro antes de la muerte de Jesucristo. Creo que todos ustedes ya conocen esta historia, ¿no? Que Pedro justo antes de la muerte de Jesucristo negó a Jesús 3 veces en público, diciendo, yo no conozco a este hombre. 3 veces, con palabras claras, ¿sí? Entonces, esa historia de la negación de Pedro es importante para entender la historia que estudiamos hoy, ¿sí? Pedro entonces, antes de la muerte de Jesucristo, negó a Jesucristo 3 veces. 3 veces. Hay que recordar también que era 3 veces. Y entonces, hoy estudiamos cómo Cristo va a restaurar o recuperar la relación con Pedro en frente de sus hermanos. Y entonces, ya terminaron la comida, ¿sí? Y Cristo va a hablar a Pedro. Hermanos, Cristo está aquí en esta parte con sus discípulos, ¿verdad? Y estos discípulos eran llamados, eso hemos estudiado también en el capítulo 20 de Juan. Estos discípulos eran llamados para predicar el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, llamamos esto, en todo el mundo. ¿Sí? Ellos fueron llamados. Pedro también. Pedro también fue llamado para predicar el Evangelio en todo el mundo, para ser un testigo de Cristo. Con una invocación especial, él tiene que predicar la palabra. Él tiene que predicar que él fue testigo de todo lo que sucedió con Jesús. Pero hay que entender algo, porque con la negación de Pedro, Pedro perdió su invocación, podemos decir. Para explicar, Pedro 3 veces estaba predicando en público, yo no conozco a ese hombre. 3 veces estaba diciendo que él no conoce a Jesús. Y ahora todos entendemos nosotros que alguien que está negando a Jesús no puede predicar a Jesús. Es imposible, porque a un lado él estaba negando a Jesús y al otro lado él tiene que predicar su mensaje a todos. Es imposible. Es imposible. Y entonces la negación de Pedro todavía está entre Cristo y Pedro. Es un problema que todavía no es resuelto. Este grave pecado de Pedro hace separación entre Cristo y Pedro. Y entonces, eso nos hace pensar también en el pecado, el problema del pecado en general. Porque no solo es en la vida de Pedro que los pecados hacen una separación entre Cristo y Pedro. Cada pecado en nuestra vida también hace separación entre nosotros y Dios. ¿Sí? Pecados hacen una separación entre nosotros y Dios.
Y en esta noche vamos a hablar un poco sobre el perdón. ¿Cómo perdona Cristo a Pedro en esta pasaje? Porque, hermanos, hay muchas personas que piensan de una forma muy superficial sobre el perdón. Hay muchas personas que piensan, al momento que yo cometo un error, Dios tiene comprensión con mi situación. Él sabe que soy débil, Él sabe que a veces estoy cayendo y todo eso, ¿no? Y pensamos que Dios simplemente acepta lo que hacemos. Muy rápidamente pensamos así. Pero lo que tenemos que saber, hermanos, es que Dios es un Dios santo. Eso significa que Dios no puede aceptar el pecado. Dios realmente aborrece el pecado. Y entonces, al momento que nosotros cometemos un error, un pecado en nuestra vida, no tenemos que pensar que Dios simplemente piensa que o acepta lo que estamos haciendo. Eso causa realmente una separación entre nosotros y Dios. Y Dios no acepta si hay algo entre Dios y nosotros. Y entonces, hoy vamos a ver cómo Jesús va a solucionar ese problema que Pedro tiene todavía. En esa historia podemos ver que Dios quiere que reconozcamos que somos malos. Que Dios quiere que reconozcamos que nuestros pecados son graves. Y que Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Y que nos arrepentimos de nuestros pecados. En lugar de que Él simplemente acepta como somos. Porque eso no es cierto. Dios está muy dispuesto a perdonarnos, pero no significa que Dios perdona muy fácilmente. Hay que recordar esto. Porque Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que confesamos nuestros pecados ante Él. Dios quiere que sintamos dolor en nuestro corazón por lo que estamos cometiendo al momento que caemos en pecado. Hermanos, si usted cree con todo corazón que Cristo es su Salvador, si usted cree con todo corazón que Cristo vino para salvarle por medio de su sacrificio en la cruz, por todo lo que ha hecho Él. Y si usted sabe que Jesús sufrió para pagar por sus pecados, significa que usted, según la Biblia, está libre de la condenación del pecado. ¿Me entiende? Está libre de la condenación del pecado. En cambio, alguien que no cree en Jesús como su Salvador, está todavía en sus pecados. Juan 3 lo dice muy claramente, la parte 16 a 20. El que no cree en Cristo ya es condenado. Pero alguien que cree en Cristo está libre del pecado, está libre de la condenación del pecado. Significa que un creyente que cree en Cristo nunca puede perder su salvación. Porque eso está firme en Cristo. Pero hay algo importante para saber. Eso no significa que un creyente puede pecar muy fácilmente pensando ya todo es perdonado ya. Porque así no funciona en la vida cristiana. Porque cada pecado que cometemos nosotros como cristianos hace separación, rompe la paz con Dios, rompe la relación que tenemos con Dios. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estudiado hasta este punto, los incrédulos al pecar
recibirán condenación. Eso dice la palabra. Pero los creyentes que pecan, no pecan para condenación, sino al momento que ellos pecan, rompe la relación con Dios, rompe la paz con Dios. Es cuando alguien que tiene una buena relación, un hombre con su mujer, por ejemplo, que tiene una buena relación, pero al momento que el hombre comete adulterio, ¿sí? Al momento que el hombre comete adulterio, eso daña la relación, ¿verdad? Y así es también en la vida cristiana. Al momento que un cristiano comete un pecado, eso daña la relación con Dios, porque Dios literalmente dice en la Biblia que al momento que estamos pecando, cometemos, podemos decir, adulterio espiritual. Dios es un Dios celoso, dice la palabra. Él no quiere que nosotros coqueteamos con el pecado. Entonces, tan grave es el pecado, hermanos. ¿Y está convencido de esto? ¿O todavía peca fácilmente sin sentir la gravedad? Y entonces, Jesucristo, como vamos a ver, va a restaurar la relación con Pedro. Y entonces el versículo 15 dice Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, es decir, que estos otros discípulos? ¿Por qué está diciendo Jesús esto? ¿Por qué dice Jesús, Pedro, tú me amas más que los otros discípulos? ¿Es su amor más grande que el amor de los otros discípulos? Es porque Pedro, hermanos, tenía un carácter muy fuerte en la Biblia. Y Pedro siempre quería ser el mejor de los demás. Esos tipos de personas reconocemos nosotros también, ¿verdad? Especialmente los jóvenes en el colegio. Siempre hay un estudiante en su clase que quiere ser el mejor, que quiere tener el mejor resultado, que quiere ser el mejor en los deportes y todo eso, ¿no? Todos conocemos de esos tipos de personas. Bueno, ese tipo de personas estamos hablando si pensamos en Pedro. Pedro siempre quería ser el mejor del grupo. Y por eso está preguntando Jesús, ¿me amas más que los otros? Jesús está viendo si Pedro ha aprendido su lección en su negación. Porque antes de la negación, Pedro dijo, yo nunca va a negarle. Pero sabemos lo que pasó. Pedro negó a Jesús no solo una vez, no solo 2 veces, sino 3 veces. Simón, ¿me amas más que los otros discípulos? ¿Es su amor más grande que el amor de los otros? Esa pregunta es una prueba. ¿Qué va a responder Pedro? Y tomamos nosotros un momento para reflexionar también en esa pregunta, hermanos. Si Jesucristo nos hiciera esa pregunta esa noche, si Jesucristo estuviera aquí mirándolo, con sus ojos cariñosos, y le pidiera esto, hermano, hermana, joven, ¿me amas más que todos los otros hermanos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su reacción? Si diríamos sí, significa que pensamos que nuestra fe y que nuestro amor es más grande que los otros. Por eso, hermanos, debemos poner atención en la respuesta de Pedro. Miren lo que responde Pedro aquí.
Él no dice como antes, Señor, sí, yo te amo más que los otros. Él aprendió su lección. Pero al mismo tiempo, Él sabe del amor que hay en su corazón. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, Él no dice, sí, mi amor es más que los otros. No, Él dice, tú sabes que te amo. Él sabe que Jesucristo conoce su corazón. Él sabe que Jesucristo sabe lo que hay en su vida. Y Pedro no se levanta sobre sus hermanos. Pedro no va a decir que él es mejor que los otros. Pero al mismo tiempo, él no puede negar el amor que hay en su vida. Hermanos, es tan importante para cada uno de nosotros para reconocer el mismo amor que Pedro tenía en su vida. Es tan importante que en todos nosotros vamos a tener ese amor profundo en nuestro corazón y vida por el Señor. Porque podemos ir a la iglesia, podemos tratar de servir a Dios, pero si no conocemos el amor por Cristo en nuestra vida, significa que todavía no conocemos a Cristo. ¿Tiene usted amor por Cristo en su vida, en su corazón? Porque significa que cuando ese amor está en su vida, significa que conocemos algo tan importante que podemos decir que somos la persona más feliz del mundo. Porque el amor de Cristo, hermanos, va encima de todo. El amor que encontramos en la vida no es comparable con el amor de Cristo. La Biblia dice que podemos tener fe, que podemos tener esperanza, pero lo más importante es el amor. El amor por Cristo en nuestra vida. Y si reconoce algo de ese amor, significa que eso es visible en su vida. Como usted puede ver a una pareja que está enamorada, puede ver esto, ¿verdad? Y entonces así también puede ver en la vida de un creyente que él ama a Cristo. Eso puede ver en lo que está diciendo, eso puede ver en lo que está haciendo, la forma en que él está tratando a los demás. Es una persona que encanta estudiar la palabra, que está tratando de obedecer los mandamientos porque son los mandamientos de su amado Señor. Si amamos a Cristo, también queremos obedecerlo. Si hay un hombre que diría muchas veces que ama a su esposa, pero al mismo tiempo está engañando a ella, significa que él no tiene amor verdadero. ¿Verdad? Y entonces en la iglesia podemos decir, gloria a Dios, amén, todas esas cosas. Pero en la vida diaria, ¿cómo está su vida con Cristo? Pedro confesó su amor verdadero y su Señor va a llamarlo de nuevo para trabajar en su reino. Eso puede leer, porque Cristo dice, apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso? ¿Que Pedro realmente tiene que cuidar a corderos? No. Corderos son principiantes en la fe, podemos decir. Personas que recién han llegado a la fe cristiana. Y Pedro tiene que cuidar a ellos, enseñándoles de la palabra de Dios. Pero con esta pregunta, la primera pregunta del Señor, la prueba no ha terminado todavía. Jesucristo otra vez va a pedirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Así leemos en el versículo 16. Y otra vez Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez recibe una orden, pastorea mis ovejas. Pedro tiene que trabajar también con los creyentes ya un poco más avanzadas, que ya saben un poco más de la palabra de Dios. A él también tiene que cuidar y tiene que guiarlos, pastorearlos. Y entonces, 2 veces Pedro respondió esa pregunta personal en medio de sus hermanos. 2 veces había dado una confesión muy linda diciendo que Dios sabe todo. Y entonces Dios sabe también del amor que hay en su corazón. Tú sabes que te amo, dice Pedro. Y ahora por 3ª vez suena la pregunta. Simón, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por 3ª vez. ¿Recuerda que Pedro negó a Jesucristo 3 veces? Por eso está preguntando Jesucristo 3 veces esta pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por 3ª vez. Y ahora Pedro comprende el porqué. Ahora Pedro sabe por qué Jesús está repitiendo esa pregunta. Él se refiere a su negación. 3 veces Pedro dijo a la pregunta, ¿tú no eres uno de los seguidores de Jesús? 3 veces dijo, no conozco a este hombre. Y ahora recibe 3 veces la pregunta de Jesucristo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mira la misericordia de Cristo, hermanos. Mira la manera en que Jesús está tratando de restaurar la relación entre él y Pedro. De una manera muy cuidadosa y cariñosa. Y mucho podemos aprender acerca de Jesucristo en esta parte, hermanos. Si regresamos a Él, confesando nuestros pecados, no vamos a encontrar a un juez duro sin misericordia. Si nosotros regresamos a Jesucristo con nuestros pecados, confesando nuestra maldad, pidiendo perdón por nuestras maldades de una manera seria, Cristo nos va a enseñar de una manera sencilla y cariñosa, como ha hecho a Pedro. Porque Dios, hermanos, Dios es muy honesto, Él es muy justo. Y para Él, como he dicho ya, el pecado es algo muy serio. Y ahora entonces Pedro sabe que él ha dañado el amor de Cristo a través de sus pecados. Y ahora sabe que Cristo está tratando de restaurar la paz. Y eso rompe su corazón. Y entonces Pedro va a responderlo, pero esta vez en lágrimas, sintiendo el dolor fuerte en su corazón por lo que ha hecho mal. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermanos, como he dicho al inicio, en esa parte podemos ver que para Dios nuestros pecados son algo serio. Dios no es suave, tampoco es débil, tampoco simplemente acepta lo que hacemos. Pedro tiene que confesar su amor de nuevo 3 veces. Pedro fue confrontado con su error. Y entonces, por eso, hermanos, al momento que caemos en pecado, tenemos que ir a Jesús a confesar nuestra maldad.
hay dos preguntas que tenemos que responder para terminar el estudio de esta parte. ¿Por qué hace Cristo todo esto en frente de sus hermanos? ¿Por qué? Es porque, hermanos, la negación de Pedro también fue en público. Algunos discípulos han escuchado su negación fuerte y entonces todos tienen que ver la restauración de Pedro para ser aceptado de nuevo como predicador enviado por Cristo mismo. Y entonces, hermanos, la última pregunta que tenemos que responder en este estudio es esta. Este amor que tiene Pedro en su corazón, ¿de dónde viene? Ese amor que cada creyente verdadero tiene en su corazón por Cristo. ¿De dónde viene ese amor? ¿Es amor algo natural que todos nosotros tenemos? No, hermanos. Eso es un amor especial que solo podemos recibir de parte de Dios en nuestro corazón. En otra parte la palabra dice que nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. El amor que tienen los creyentes en sus corazones por Cristo es un amor que fue regalado por Dios mismo. Es porque Dios los amó primero. Su amor es tan grande que aún dio su propia vida para reconciliarnos con Dios, hermanos. Y más que esto, podemos leer en la palabra que ese amor que Dios tiene para cada pecador que regresa a Él con arrepentimiento es un amor de un padre, como un padre tiene para sus hijos. Porque la palabra dice también, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo que está Jesucristo haciendo en esta parte es enseñar a Pedro como un padre cariñoso. Y por eso podemos concluir de esa parte, hermanos. Aún podemos en nuestra vida traicionar a Jesucristo y regresar a Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Porque Cristo nos dice en su palabra, que cada pecador que quiera arrepentirse está bienvenido. Está bienvenido a sus pies para recibir reconciliación, para recibir paz en su vida de nuevo. No importa lo que pasó, Dios está dispuesto a recibirle, pero hay que reconocer la gravedad de su pecado, hermano, y va a ser recibido como un hijo de Dios. Tan grande es el amor de Dios, mis hermanos. ¿Pueden ustedes entender un amor tan grande? Entender este amor es imposible. Solo podemos alabar a Dios por un amor tan grande que Él nos está mostrando en dando su propio Hijo para salvar a nosotros. Solo podemos agradecer a Dios por un milagro tan grande. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Que sea nuestra respuesta, hermanos. Sí, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Amén.